Bienvenidos a Destino 2016. Este es el último programa de esta serie de discusión con los candidatos y con los protagonistas del proceso electoral antes de que lleguemos a la primera vuelta de las elecciones generales en nuestro país el próximo 6 de septiembre. Hoy, en 8 días, estaremos justamente discutiendo sobre los comicios y sobre los resultados de esas votaciones a las que en apariencia, de manera ineludible, habremos de acudir los guatemaltecos el domingo 6 de septiembre. Pues bien, hoy hemos invitado a que participen con nosotros dos expertos en materia de economía y política. Edgar Gutiérrez, primera carrera suya es economista, y Carlos Guzmán Bockler, el sociólogo, para discutir sobre las condiciones en las que estamos acudiendo a las elecciones, la crisis que vive el país y si estas elecciones son de una manera o de otra una solución, o por lo menos parcial, una solución parcial a esa crisis. Acompáñenos. En estas elecciones generales 2015, los guatemaltecos tendrán que ir a hacer algo que realmente no quieren hacer: votar. La razón es compleja para los analistas sociales, pero es simple para los ciudadanos que luchan para ganarse la vida día con día. Todos los políticos son iguales de corruptos, sea Sandra Torres, Manuel Valdizón. Todos los diputados y hasta líderes sindicales metidos en política están cortando con la misma tijera de la corrupción, y por eso gritan que en estas condiciones no quieren elecciones. No queremos viejos ni nuevos políticos corruptos. Queremos un cambio de la ley para que no se aprovechen de este movimiento los que quieren meterse como nuevos políticos y que quieren ir a huevear. O cambian la ley o el pueblo los va a hacer que la cambien, hijos de la gran puta. Ante este panorama, la campaña por el voto nulo se acrecenta. Los ánimos pudieron haberse calmado si las reformas a la ley electoral y de partidos políticos se hubiesen aprobado. Pero el último golpe contra esta esperanza lo dio la Corte de Constitucionalidad cuando no conoció los cambios, aduciendo que los diputados faltaron las dos primeras lecturas, solo con 80 votos y no con 105. La falta de voluntad política de todos los sectores involucrados en el tema deja a la población con un mal sabor de boca. Las elecciones generales 2015 están en ebullición. Los ingredientes: la falta de credibilidad de los políticos, un Tribunal Supremo Electoral que prohibió hacer campaña electoral al líder, y sin embargo, este lo sigue haciendo sin que el TSE establezca su autoridad. Tal vez por eso grupos de la sociedad civil fueron a ponerle huevos al edificio del tribunal para que tomen valor. Otro ingrediente, y que tiene en vilo a muchos candidatos, son las peticiones de antejuicio solicitadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, lo que provocó que la impresión de papeletas se detuviera hasta de último momento. Todo este contexto puede desembocar el día de las votaciones en una violencia electoral. El Ministerio de Gobernación está llamando a garantizar el proceso. Tenemos 74 municipios con conflictividad alta, 148 con conflictividad media y 57 con conflictividad baja. El 6 de septiembre se desplegarán 34.350 agentes de la Policía Nacional Civil y más de 20.000 soldados que apoyarán específicamente en carreteras, centros de votación y torres de comunicación. En total son 279 municipios los catalogados como lugares de conflictividad electoral. Son demasiados, pero le voy a leer 5. Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz, Lanquín, Alta Verapaz, Aguacatán en Huehuetenango, Santa Catarina Mita en Jutiapa, San Andrés Villaseca en Retauleo. En estas elecciones 2015, la mesa no está bien servida. Pues en Destino 2016 le damos la bienvenida al sociólogo Carlos Guzmán Bockler y al economista Edgar Gutiérrez. Gracias a los dos por acompañarnos y por ayudarnos a hacer análisis de esta tumultuaria, debíamos decir, situación de actualidad nacional. Carmen Ortiz tiene la primera pregunta. Buenas noches. Don Carlos,
El índice democrático desarrollado por The Economist Intelligence Unit, que fue recientemente publicado, coloca a Guatemala en la categoría de regímenes híbridos, conjuntamente con Venezuela, solamente un poquito antes de los regímenes autoritarios. Entre otras cosas, estos regímenes híbridos se caracterizan porque desarrollan elecciones con irregularidades sustantivas que impiden el voto libre y justo. Desde su punto de vista, ¿en Guatemala vamos a tener elecciones libres y justas? No, yo no lo creo, porque la posibilidad de optar por candidatos que no se han presentado, pero que podrían haberse presentado, no está a la vista. Es decir, en este momento lo que se interrumpió fue una secuencia en la cual la podredumbre iba muy contenta, y hay un momento ahí, esos momentos que no se sabe exactamente cuál es el detonador que los deja ir. Quizá la Valdetti pudo haber sido la que detonó todo el cambio. Hubo un rechazo contra ella y entonces un enardecimiento de la gente sumamente espontáneo y desgraciadamente sin organización, porque no se tiene, es decir, en este momento aglutinar todo esto es muy tarde. Dentro de muy pocos días va a ser la pseudoelección, porque no hay elección. Es decir, se llegó a tal grado que ya habían prácticamente tomado en sus manos el gobierno, estos partidos, y ya ve usted los cambios todo el tiempo de un lugar a otro, sin ninguna consecuencia para ellos, porque es nada más perpetuarse en los cargos y seguir en todos los negocios. No hay partidos, es decir, son negociantes. Y fuera de eso, ante eso la gente queda aparte, quedamos excluidos, pues. Me gustaría que tal vez don Edgar Gutiérrez también nos dijera, ¿vamos a un proceso electoral libre y justo? Edgar. Para nada. Es más, los procesos electorales en Guatemala han ido adquiriendo un matiz de exclusión, y no necesariamente de exclusión ideológica como fue antes de la firma de los acuerdos de paz, sino exclusión por el dinero. Hay un muro de dinero que permite que unos líderes participen y otros no. Si usted tiene a la mano un financiamiento asegurado de, qué sé yo, 800 millones de quetzales, tiene una opción real de llegar al poder. Caso contrario, olvidémonos. Entonces, no hay una base de competencia que permita que el elector pueda de veras elegir, ¿no? Hay una imposición sutil a través del dinero, del acceso a los medios masivos de comunicación, etcétera. Ahora bien, sea como sea, en una semana tenemos que ir a las urnas, y la pregunta es si las elecciones, tal cual son una respuesta a la situación actual, y de ser negativa la respuesta, ¿cuál es la alternativa que tenemos ahora mismo a una semana de la elección? Bueno, a mi manera de ver, lo que se desató en Guatemala desde abril es un proceso de revolución ciudadana, y la elección programada previamente para el 6 de septiembre es un accidente en este proceso de revolución ciudadana. Ni la va a canalizar ni la va a interrumpir. El proceso va a continuar, y la elección simplemente se cumple por un formalismo, porque si no nos descalifican o pasamos a ser ya no democracia híbrida, sino un accidente democrático o una democracia distorsionada. Pero lo que quiero decir con esto es que la elección ni va a disolver la crisis que atraviesa el país, ni mucho menos la va a resolver. Don Carlos, ¿usted también piensa que la elección no resuelve en nada la crisis? Va a agravar la crisis. ¿La agrava, cree usted? Esa es la impresión que tengo, porque dado el trabajo ya largo que tienen algunos de los contendientes, es predecible quién más o menos puede ganar. Y eso significa consolidar todo lo que había antes de una manera pues legal, ¿no? A mí me parece que la incertidumbre va a crecer
y en el caso de que haya grupos que verdaderamente sobresalgan de alguna manera o personas que puedan figurar como dirigentes de un cambio, sería posible, pero sería superar el estancamiento que va a significar esa elección, porque legalmente eso se queda así. Es decir, supongamos que gana este señor Valdizón, que es el que más misiones ha gastado, pero el partido de él está formado por todos los desechos de los otros partidos que se van simplemente a prorrogar ahí para seguir los negocios. Entonces a la gente eso yo creo que ya va a ser, si no muy difícil, imposible que acepte. Don Carlos, cuando en otras ocasiones, en otros momentos, incluyendo la del 93 que es reciente, sí, hay algún tipo de reordenamiento, sí, o si vamos al 85 que venía el golpe del 82, o al 65 con lo que pasó entre el 54 y 63, o incluso el 44, en todos esos momentos hubo un espacio en el que no había participación política civil, sino que veníamos de regímenes de alguna forma autoritarios, y eso generaba que mucha de la población no participaba políticamente. Sí. Hoy no es el caso. Si hoy hubiera algún tipo de reordenamiento o rompimiento, quienes entrarían son muchos más de los mismos que han venido participando en política. ¿Cómo le damos a la población una expectativa de algo diferente con los mismos actores? Es imposible. Una expectativa nueva no hay. Es decir, es nada más consolidar lo que ya está y lo que estamos rechazando. Entonces es una completa contradicción. Ahora, ¿qué efecto puede tener en la gente globalmente el sentirse burlada? Porque uno oye por ahí que se dice, bueno, no voy a votar o voy a votar de tal y tal manera porque no hay por quién votar. Y hay alguien que por ahí dice, no, que hay no sé cuántas opciones. Pero el problema es que todas esas opciones no convencen a la mayoría de la gente que ahora ha despertado. Antes no les hubiera importado, hace 2 meses las cosas hubieran llegado así como las otras. Sin embargo, en este momento la situación es diferente. Licenciado Gutiérrez, yo quisiera preguntarle qué coincidencias y qué diferencias hay entre el fenómeno que hoy representa Jimmy Morales en esta elección con lo ocurrido, por ejemplo, en la elección de Jorge Serrano Elías. ¿Hay diferencias, hay coincidencias o simplemente son efectos de situaciones coyunturales del momento que llevan a catapultar a alguien que tenía una intención de voto pequeña y en un corto plazo de tiempo pues tiene una intención bastante aceptable? Yo diría que la gran coincidencia, o no sé si es coincidencia, pero digamos la semejanza, es que en el 90 hubo una lucha política entre la Democracia Cristiana y la UCN de Jorge Carpio, una lucha muy cerrada, muy dura, que en algún momento llegó a fatigar al electorado. No había manera de salir de esa lucha. Podríamos decir que surgió el cesarismo, un tercero en discordia que viene y se catapulta con la ayuda de uno de ellos, porque sin la ayuda de Vinicio Cerezo es muy difícil que Jorge Serrano hubiese llegado. Esta vez lo que hay es una fatiga, pero no porque hay una lucha encarnizada entre Sandra Torres y Manuel Valdizón, sino hay una fatiga, hay un cansancio, hay un rechazo al político, como lo conocemos en Guatemala. Y la imagen de Jimmy Morales es la del antipolítico. Entonces surge como otra vez la figura del cesarismo, ¿verdad? Como este tercero en discordia que se cuela entre los tradicionales. Fuera de eso el contexto es muy distinto. Es bastante diferente. Ahora, en el caso de las elecciones actuales, vemos que para unos funcionan y para otros no funcionan. Es decir, funcionan, por ejemplo, para los partidos políticos que están jugando al sistema como está diseñado. Funciona también para grandes masas de población rural que encuentran una forma de supervivencia con el clientelismo que cultivan esos partidos políticos, pero no funciona para núcleos urbanos
de población que prácticamente está excluida de la toma de decisiones. Es decir, ¿cómo hacemos entonces para conciliar esos dos intereses tan disímiles que tenemos en la población guatemalteca? ¿Eder o Carlos? Bueno, yo no estoy tan seguro que la población rural sea tan dócil como a primera vista se presenta, porque hay una serie de indicadores, por ejemplo, la juventud en los pequeños pueblos, en las cabeceras departamentales, está ya bastante más actualizada con las técnicas contemporáneas, sobre todo las redes sociales, que son el gran cambio que hay en este momento. Quizás desde el punto de vista técnico es un paso adelante y un escenario diferente. Pero también, si uno observa las manifestaciones, muchas de las personas que están, por ejemplo, entre la duda esa de bloquear la carretera o dejar el paso, pero que se vea que están actuando, han tenido reveses muy fuertes a lo largo de todos estos años, porque han estado marginados completamente. En todos los lugares donde ha habido conflictos por las minas, por las hidroeléctricas y todo esto, lo que ha sucedido es que no les han oído, incluso violando, en el caso de los pueblos originarios, la Constitución, porque el convenio de la OIT obliga a que lo contenido ahí sea parte de la ley fundamental de los países. Y aquí las consultas no se han llevado a cabo. También la burla que se ha hecho a los del río Chichoy, que hay una orden especial para pagar eso y no se paga. Y por otro lado, esa Guatemala profunda que dice el presidente, pues la parte más profunda es la que ellos hicieron con las fosas para todos los que mataron, pues. Entonces eso no se olvida. Yo presencié incluso las manifestaciones cuando se llevó a cabo el juicio contra Ríos Montt, y la gente de la parte de Ixil que vino sabe perfectamente qué pasó. Y en la Baja Verapaz también, en Rabinal, en muchos lugares, estoy poniendo solo ejemplos. Sí estoy de acuerdo en que la bolsa esa por de granos y el bote de aceite, en fin, compran, que esa es la idea. Pero también hay que ver que los niveles de desnutrición y de hambre a los cuales se ha obligado al país a llegar, hace que la gente acepte esto, pero acepta de que llegue. Entonces no sabemos exactamente en esos casos extremos por quién se van a decidir, si es que se deciden. En Destino 2016 hoy conversamos con Carlos Guzmán Bockler y con Edgar Gutiérrez. Vamos a pasar en este momento con nuestro compañero José Ávila y él nos contará qué se está planteando, qué se está discutiendo en redes sociales en torno a esta discusión. Adelante, José. Muchas gracias, Juan Luis, y muy buena noche a usted por continuar en sintonía de Canal Antigua. Efectivamente, como tú lo decías, Juan Luis, nos visita Carlos Guzmán y Edgar Gutiérrez, quienes analizarán la coyuntura nacional previo a las elecciones a celebrarse este 6 de septiembre. Ante ello, han sido muchas las reacciones a través de las redes sociales. Vamos a pasar directamente a Twitter e iniciamos con el comentario de Dea Chacón, que dice: las elecciones son la inercia de la norma. La ciudadanía busca una respuesta política eficaz, misma que los partidos no dan. Vamos con Mario García, que dice: ¿creen ustedes, analistas, que el domingo habrán elecciones pacíficas? Rodolfo Francisco dice: ¿cuál es el riesgo de que Edgar Barquín, por el partido líder, llegue al poder estando vinculado al lavado de dinero? Juan Coromac: no hay que ir a votar, hay que manifestar y no ir, lo que medirá el descontento con lo programado a favor de los políticos corruptos. Vamos a leer otros comentarios por acá. Dice Roberto: con candidatos señalados, sector empresarial y sistema mediático abusados, nos espera una gran decepción. Y por último, aquí tenemos la cuestionante o el comentario de J. Mantanico, que dice: realmente el líder nunca dejó de hacer propaganda y fue el primero en hacer propaganda cuanto pudo.
¿Cuánto pudo gastar él? Es la interrogante que se plantea nuestro último televidente. Estas son las reacciones y los comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Los invitamos a participar con el hashtag Destino 2016. Recuerde que nos encuentra tanto en Facebook como en Twitter, Destino 2016, y a través de Twitter, @Canal Antigua. Con esto, Juan Luis, vamos a volver con ustedes para que continúen con el análisis. Y antes de ir a la pausa comercial, José, le vamos a preguntar a nuestros invitados el día de hoy esa primera pregunta que planteaba uno de nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que sí vamos a ir a elecciones dentro de 8 días o todavía ven un riesgo grande en que estas dejen de producirse? Lo más probable es que sí. Lo más probable es que se lleven a cabo estas elecciones. ¿Cómo se van a llevar a cabo? Esa es otra pregunta. Pues yo creo que desgraciadamente sí, pero no van a resolver nada, como ya se dijo, y es más, van a exacerbar muchos ánimos, porque es el continuismo. Entonces, ¿para qué todas las manifestaciones de caminar, de hablar, de enardecerse, si todo va a seguir igual? El riesgo de que en esos días sí haya lugares donde la violencia llegue, lo ha estado prediciendo, no sé supongo que sus datos son correctos, el Procurador de los Derechos Humanos. Ya lo ha dicho varias veces y tiene señalados los puntos conflictivos en los cuales puede haber encuentros violentos. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir en Destino 2016. Muy bien. En el último Destino 2016, antes de las elecciones del 6 de septiembre, nos acompañan Carlos Guzmán Bockler y Edgar Gutiérrez para hacer análisis de esta compleja situación nacional. Don Gustavo Berganza tiene la siguiente pregunta. Ahora, en el caso de la diferencia del voto rural y el voto urbano, bueno, yo siempre he pensado que el voto rural es mucho más racional que el voto urbano. Es decir, en la capital nosotros votamos porque nos cae mal el candidato, o porque nos gusta el candidato, o porque nos gusta su propaganda, o porque pensamos que le toca. Pero en el caso del voto rural, por ejemplo, la gente hace un cálculo de qué es lo que va a sacar con el voto apoyando a un determinado candidato. Sí, en cierta manera es una respuesta a la pregunta que hiciste en el segmento, pero a mi manera de ver, en este momento hay una diferencia fundamental de perspectiva. El mundo urbano ha entrado a una crisis que le parece terminal respecto del funcionamiento del Estado y respecto del funcionamiento general de la sociedad. Ya no encuentra futuro en el Estado y ve que este Estado ya es un Estado tomado por las mafias, ¿verdad? Entonces es una situación angustiante para la población urbana, sobre todo para las clases medias. En cambio, para la población rural o poblaciones rurales, esta es una crisis más. La población rural ya está acostumbrada a vivir en una crisis y sabe que, una crisis permanente, y sabe que unas elecciones no le van a sacar de esta crisis. Entonces hay una actitud hasta cierto punto cínica también en cómo enfrentar la oferta electoral. Ahora, pero ¿cómo hacemos entonces para conciliar esas dos áreas? Pues, porque quien gobierne, quien gane esa elección legítima o ilegítima, si no va a poder gobernar solo dirigiéndose a un sector y con otro que está totalmente decepcionado, como decís vos, del sistema político, como lo ve ya moribundo, ¿cierto? Sí, es que también en el área rural existe el problema que la situación local es importante. Quienes juegan ahí es más decisivo para ellos que quienes van a gobernar lejos, porque no se entiende muy bien la conexión directa. Y por el otro lado está ya un desencanto obvio, que es la migración. Si su país no les da de comer, ni hay esperanzas de que lo tengan. Entonces queda esa puerta abierta y lo que declare Obama, etcétera, no les llega, o les llega distorsionado. Entonces todavía en muchos lugares existe la idea de que la salvación es irse al norte,
pero también las mafias están metidas ahí, porque hay una especie de contubernio entre el reclutador del migrante, de preferencia si es niño ahora, luego es el abogado o el notario que va, bueno, el prestamista que le va a dar el dinero y el abogado que va a hacer el documento en el cual se compromete a pagar. Y en algunos casos lo que les piden es como una especie de hipoteca sobre el pequeño terreno que tengan. Y hay casos en los cuales no es hipoteca, sino de una vez compraventa. Y pasado cierto tiempo llega el nuevo dueño con la policía, porque también entra el juez de paz y todo esto. Es todo un círculo maldito. Y eso lo han sufrido. Relativamente aquí cerca, yo conozco algunos casos en Patzum, por ejemplo, y cerca de Patzicía. Es decir, está muy cerca de aquí, pero más lejos, ¿cuántas personas hay ya fuera del país que siguen vinculadas nada más porque si no la familia no come? Entonces ese es otro tipo de angustia que no lo relacionan mayormente con lo que suceda en la capital. Edgar, y también para don Carlos, pero a ver, la frustración especialmente en el área urbana, como lo diferenciabas, es latente, y ahí va a estar, no importa quién gane, porque aún y no ganara el que en esta ocasión le toca ser el más odiado, que es Manuel Valdizón, como lo fue la vez pasada Sandra Torres, aún y que no ganara, la frustración es por el modelo que tenemos y los políticos vigentes. ¿Qué perspectiva le vemos a un próximo gobierno dentro de ese ambiente con una clase media urbana que ya no acepta y ya no quiere ese modelo y que va a enfrentarse a no importa quién quede presidente? ¿Qué perspectiva tiene eso? Es muy complejo para el próximo gobierno, porque efectivamente se puede ganar con el voto rural, pero no se puede gobernar en contra de las poblaciones urbanas. Es más, para mantener el voto, el apoyo rural, necesitaría dinero, programas clientelares, y no va a haber dinero. No solo porque las arcas están semiquebradas y va a ser muy complicado, sino porque la economía internacional tampoco ofrece un clima adecuado para que entre dinero. Al revés, ahora estamos viviendo del petróleo barato, pero ya comenzará a encarecerse el crédito, los precios no se recuperan de nuestras materias primas, entonces complicado. Si no tienes de tu lado poblaciones, el apoyo político urbano y tampoco con qué es mantener tu apoyo rural, tienes que acudir a otros recursos que ya no son clientelares, son políticos, son acuerdos. Solo voy con don Carlos, agregándole a eso, y el problema que decía de financiamiento, Edgar, los bancos multilaterales también han dicho que no vuelven a dar recursos al gobierno guatemalteco mientras no haya cambios trascendentales en el manejo de la transparencia. Se agrava aún más la condición que decía Edgar. Sí, por supuesto, y es que también esa presión internacional que ahora se quejan los que recibieron ayuda años y años, ¿verdad? Incluso para destruir gente, está preocupada por la lluvia de migrantes, sobre todo de los niños de los 3 países estos. Esa es en el fondo la razón por la cual han reaccionado. Me parece que por lo demás no están mayormente interesados. Estos son países muy pequeños que no pesan mayormente en el juego de ellos, pero sí esa migración, y en época de elecciones allá. Porque esta gente que llega le da más razón a Trump que a los demás, y eso sí les preocupa a ellos, porque ellos piensan la política internacional en función de la política de Estados Unidos. Por supuesto. Si uno revisa las redes sociales, quizás lo que más va a notar dentro de ese grupo de clase media urbana, aspiracional, es ¿por qué no cancelan al líder? Y la mayor crítica para con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral es: si ustedes ya dijeron que se ha sobrepasado el techo de campaña, ¿por qué no los cancelan? ¿Cuál sería la explicación que habría de esto, licenciados? Bueno, es una pregunta para el Tribunal Electoral, ¿verdad? Sí. Pero evidentemente hay un cálculo de gobernabilidad, a mi manera de ver. O sea, yo como leo la ley electoral y el acápite donde está la cancelación, una motivación directa es sobrepasar el techo de financiamiento, de gasto de campaña. Y eso ya está sobrepasado. Entonces, el tribunal tuvo que haberlo cancelado.
O sea, sin miramientos. Luego, si viene el trámite, que los amparos, que esto y lo otro, es otra historia. Pero la responsabilidad del tribunal se hubiera salvado. Sí, a mí me parece lo mismo. No hubo, posiblemente, en los votos no hubiera pasado eso. Ahí están divididos. Hay gente de ellos, pues, que piensa que tendrían una responsabilidad política, pero no están puestos para dirimir eso, sino aplicar la ley electoral. Y estos son los pocos resquicios que les deja para detener pues en el fondo, una elección que no tiene sentido. Señores, el Tribunal Supremo nos dice, cuando le cuestionamos como periodistas, nos dice que la Constitución y las leyes de alguna manera les ata las manos. Por ejemplo, ellos tienen que garantizar el derecho a la presunción de inocencia de las personas que, aún estando acusadas de delitos tan graves como lavado de dinero, ya se encontraban inscritas como candidatos y por tanto no pueden desinscribirlos o proscribirlos por haber sido acusados penalmente. Dicen también, por ejemplo, que no pueden cancelar a un partido político por las decisiones de gasto de campaña excesivo, por ejemplo, de una cúpula del partido, porque estarían afectando el derecho a elegir y ser electos de una gran cantidad de candidatos a diferentes cargos de elección popular que marchan con ese partido. En el fondo, los ciudadanos parecemos presos de un sistema legal que está beneficiando sobre todo a una élite política corrupta. ¿A qué conduce esa sensación de aprisionamiento? A que continuemos en la misma, pues. ¿A eso o a un rompimiento violento? Ese es el riesgo real. El rompimiento violento podría ser, pero no hay elementos para la violencia real, ¿no? Es decir, ¿con qué se pelea? Pues una guerra es muy cara y además se necesita una preparación que nadie en este momento tiene. En 1944 esa lucha se dio con una asonada militar, en realidad. Naturalmente, y jugaron una serie de elementos que ahora no se presentan, porque el grupo de gente que se alza en 1944 era también de clase media, y de clase media urbana en su mayor parte, y desde el punto de vista social, su ascenso social estaba detenido porque no tenían a dónde ir. Es decir, los pocos profesionales que salían de la universidad no tenían ningún horizonte burocrático porque eso ya estaba copado. Los jóvenes oficiales no tenían tampoco ascensos porque había más generales que los que tenía Alemania en ese momento. Entonces era imposible ascender socialmente. Y eso empuja mucho. Los maestros les pagaban 32 quetzales al mes a cada uno. Lo que usted nos está diciendo es que ese taponamiento que sentía la clase media en el 44 no lo siente hoy. Es distinto del de ahora, es distinto. Sí, porque ahora le da un sentido político de una proyección diferente. Pero en aquel momento la ventaja que tienen es que pueden hacer un acercamiento como se hizo con esa juventud militar y juntos ir adelante. Entonces el cambio fue indudablemente favorable, porque el país no había sido gobernado por gente vieja, por gente joven, quiero decir, desde nunca. O sea, es la primera vez que se llega con un cambio completo, y a eso hay que agregar la situación internacional, porque en ese momento la Segunda Guerra Mundial ya se sabía que la iba a ganar el bando aliado, y las 4 libertades de Roosevelt y Churchill y todo fueron el asidero ideológico que les sirvió para alzarse, y además es el momento en el cual a los Estados Unidos, por la política del buen vecino de Roosevelt, le convenía ya no tener esos tiranuelos. Solo deja a Somoza porque ellos lo habían puesto, pero expresamente los otros ya no, y la frutera podía sobrevivir sin ellos. Así que eso, ya para ser más claro, el 6 de junio desembarcaron los aliados en Normandía, y el ejército rojo se acercó al Vístula del otro lado. O sea, y el 22 de junio
lanzó el Ejército Rojo la más fuerte ofensiva que los llevó hasta Berlín. Eso pesó mucho, porque los tiranuelos estos que habían sido útiles para el imperialismo del Big Stick y la diplomacia del dólar, se deshacen, porque ya no les sirven. Es mejor tener una alianza general y no dejarse acercar por la puerta de atrás, que es el caso de Argentina o de Brasil, donde había muchos alemanes nazificados, y aquí también había algunos. Aquí lo que ha sucedido es que obviamente el caso de Honduras los dejó escaldados a los Estados Unidos, ¿no? Sí. Es decir, con haber promovido y apoyado la salida de Zelaya. Les da la impresión de que votar un sistema de que salir de alguien como Otto Pérez Molina podría generar una ola de inestabilidad como la que se ve en Honduras. Y luego, por otra parte, es obvio que los intereses de Estados Unidos pues no coinciden en mucho con los intereses de Guatemala. Pues. Es decir, la reacción del embajador de los Estados Unidos fue muy tarde en apoyar las reformas a la ley electoral. Es decir, ya cuando la bola de nieve había crecido, vino el embajador y se sumó a la marcha de ustedes en la universidad, ¿no? Yo creo que la lectura que hace Estados Unidos de Honduras primero fue errada, porque en Honduras les aseguraron, les dieron garantías que no iba a haber golpe de Estado, pero saliendo de la reunión encontraron que en el aeropuerto bajando cajas con aparentes boletas que venían de Venezuela, y eso les hizo adoptar la decisión en ese momento, o sea, ni la consultaron. Tomaron a Zelaya, lo pusieron en un avión y adiós. Entonces, cuando pierden el control, Estados Unidos se pone nervioso. Y aquí pensaban que ocurría algo semejante, y es muy diferente. Guatemala es muy distinta a Honduras, 2009. Aquí, como lo ha demostrado la historia de estos últimos meses, es la permanencia de Otto Pérez lo que ha generado inestabilidad, y no al revés. Tengo una pregunta antes de irnos a revisar redes sociales. La voy a dividir en dos. Una es, ¿qué recomendación, a quién beneficia o qué ventajas o desventajas tiene el voto nulo y en blanco para Edgar? Y para don Carlos, ¿qué opina usted sobre las personas que están haciendo un llamado a la abstención y al voto cruzado? Bueno, yo creo que hay alguna mala intención de un tercero ahí, que sabe perfectamente que esos votos no van a contar y que van a ser favorables a quien obtenga una posible mayoría. ¿Y ventajas y desventajas del voto cruzado? Sí. Bueno, eso yo creo que de todos modos va a existir, es decir, alguien va a votar en una boleta por presidente y en otra por diputado. Aunque esa cultura todavía es muy incipiente en el país, casi siempre se transfieren los votos de la persona que simpatiza, el ciudadano, para el ejecutivo, sí, al legislativo también. Eso sería muy urbano, pienso yo, pero no solo de la capital, también de muchos de cabeceras departamentales. Edgar, ¿el llamado al voto nulo? El llamado al voto nulo, igual que el llamado al voto al abstencionismo, tiene eco en la capital y en los centros urbanos, y beneficia a Valdizón, sin duda, porque es el que tiene el voto rural. No tiene prácticamente nada que ganar en las zonas urbanas, tampoco Sandra Torres. Entonces, sí beneficia a Valdizón en primer lugar, a Sandra Torres en segundo lugar, porque ellos ya tienen fragmentado el voto rural. Y aquí perjudicaría a Jimmy Morales, que es el que va primero en las encuestas urbanas, un poco a Suri Ríos, pero que no le logra fragmentar el voto a Jimmy Morales. Señores, vamos con nuestro compañero José Ávila, y él nos dice qué se está comentando en las redes sociales en este momento sobre esta discusión. Gracias de nueva cuenta, Juan Luis. Y es que han sido bastantes los comentarios que han surgido referente a la última pregunta que hacía Carmen Ortiz a los analistas sobre el voto nulo y el voto cruzado. Vamos a ver qué es lo que dicen de nueva cuenta. En Facebook empezamos con el primer comentario y dice: nadie quiere ir a votar, pero si no vamos con uno que decida ir a votar por líder, nos pone a la soga al cuello.
y a los demás. Solo por esa razón considero que sí hay que votar. Terminado el comentario por acá, vamos con Francisco Valdés, que dice: ir a votar es hacerse cómplice de un sistema injusto. Leemos otro comentario: creemos que votando podemos lograr algún cambio, cuando las elecciones mismas son parte del sistema que necesitamos cambiar. Vamos con Vic 507, que dice: si llegara a quedar Valdizón, ¿creen que eso sí pueda causar entre los millones de guatemaltecos ingobernabilidad? Es una pregunta que nos hace. Vamos con Meridán, que dice: como ciudadanos responsables, votemos. No nos dejemos engañar por voto nulo o no elecciones. Vamos con Luis Sosa y dice: considero que el pueblo, vamos a ver, ha pedido cambios que no se han hecho y hay que ver acontecimientos esta semana. Analicemos el voto. Vamos con Inet Rodríguez, que dice: ¿habrá algún tratado o tribunal nacional o internacional que nos ampare para posponer las elecciones? Vamos con Zulema, que dice: hay que ir a votar en contra de la corrupción y que sea pacíficamente, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Leemos otro comentario, Juan Macario, que dice: ¿será que verdaderamente tendremos legisladores que se preocupen por el pueblo y no por sus beneficios? Vamos a leer un par de comentarios más. Dice Irina: ¿ustedes cuáles creen que sean las soluciones para esta crisis política en nuestro país? Y por último, leemos el último comentario de Freddy Maldonado, que dice: ¿creen ustedes que pueden ser verdaderamente representativo un voto casi obligado, sin real convencimiento ciudadano? Esos son los comentarios que tenemos en las redes sociales. Agradecemos toda su participación. Somos Trending Topic en Twitter y volvemos con ustedes hasta el set principal para que continúen con las preguntas a los analistas sobre el panorama electoral 2015. Volvemos con ustedes, Juan Luis. Gracias, José. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco para conversar por última vez el último segmento con nuestros invitados. Ya venimos. Estamos de vuelta en Destino 2016 y ahora es Quique Godoy quien plantea la siguiente pregunta. Entendiendo que a estas horas, dentro de una semana, estaremos recibiendo los resultados de las elecciones, la pregunta básica es: ¿qué escenarios tenemos a partir de ese 6 de septiembre a esta hora de la noche, don Carlos? Bueno, indudablemente va a ser una decepción general, ¿no? Salvo para los que creen que salieron electos y para los que creen que ganaron. Pero en realidad lo que ganaron es una desazón total en el país. En el fondo, esos resultados no reflejan lo que la gente piensa en este momento. Y desde luego la reprobación va a ser la consecuencia. Hasta dónde pueda llegar no lo sabría decir, porque la frustración... don Carlos, sí. Lo que es interesante dentro de esta campaña es que todos los candidatos, salvo uno, están ofreciendo planes de gobierno para como que si las circunstancias fueran normales. Para 4 años. Para 4 años. Todos hablan de 4 años, ninguno, salvo uno, Lizardo Sosa, habla de la crisis. Todos la ignoran en sus discursos. Si va a ser posible gobernar así esos 4 años con esas ideas. Es que lo de los planes de gobierno se les ocurrió hasta ahora, porque no tenían necesidad de hacerlos. Iban ya sobre ruedas, es decir, ya la suerte estaba echada. Ya los que habían estado en los partidos de Ríos Montt y de todos estos ya estaban con líder. Y de manera que ya resuelto ese problema, ¿para qué van a hacer programas? Pues los programas que ellos hacen son inconfesables, porque no sabemos cómo se van a repartir las ganancias, si es que las hay, porque ya no las va a haber tampoco. Así que si uno ve esos programas, no son programas, pues, ¿verdad? Son casi folletines o volantes que se podrían tirar. ¿Para qué pensás vos, Ed? Bueno, referente al escenario. Sí. A ver, dentro de 8 días vamos a estar haciendo un recuento de votos y de daños. Pero antes de eso, tenemos que saber qué va a ocurrir con Otto Pérez Molina. Esa era porque si ¿cuál es el papel de Otto Pérez? Es que Otto Pérez
concentra la ira popular en este momento, el malestar general. Y si Otto Pérez sigue en el poder al 6 de septiembre, ese malestar se va a reflejar ahí en las urnas y en la conducta general de la gente ese día. Si Otto Pérez ha salido, la gente va a ir a celebrar el 6 con su participación. Con su participación. Para mí es una diferencia de matiz que a ver qué pasa. Pero bueno, se lo planteo de manera puntual, licenciado Gutiérrez. ¿Llega el 6 de septiembre Otto Pérez? Eso no lo va a decidir él. Ya no tiene poder. Él podría decirlo aún, pero él no lo quiere. O sea, él ya hubiera salido, porque él sabe perfectamente que en el momento que él renuncia se va a la cárcel. Entonces lo que está esperando es el antejuicio, y al ir al antejuicio entonces se pone en manos de Manuel Valdizón. Entonces es Manuel Valdizón el que decide. Imagínense qué democrático es el sistema. Un personaje que además tiene interés en la elección va a decidir si Otto Pérez es antejuiciado o no. ¿Qué le conviene? Eso electoralmente, en este momento, ¿qué le conviene a Manuel Valdizón? A él le hubiera convenido el jueves quitarle, o sea, votar el antejuicio que ya estaba, ¿sí? Y con eso sale héroe. ¿Y pero no lo entiende. Yo creo que sigue sin entenderlo. Yo creo que él va a llegar al 6 de septiembre y según como le salgan las cuentas va a decidir el siguiente martes. Es que Manuel Valdizón tiende a pensar que llegando a la primera vuelta electoral y obteniendo un caudal relevante de votos que le permita quedar en primer lugar de esa primera vuelta, él legitima su posición y de alguna manera se empodera para salir a discutir con los factores reales de poder en Guatemala que se oponen a su llegada. Pero ¿qué pasa si la abstención es muy alta? Si el voto nulo es muy alto, si hay cantidad de... Si la distancia con el segundo lugar es muy corta. Y eso, ¿no? Ese es el tema clave. Si el margen de maniobra para él es muy reducido, sacrifica a Otto Pérez en 24 horas. Pero eso dice usted después de la primera vuelta. Sí, si no, no lo puede hacer todavía. En este momento... Otto Pérez tiene la ventaja de la presunción de inocencia, pues, porque supongamos que mañana o pasado los diputados les da la gana llegar y entonces deciden que sí ha lugar a la formación de causa, es decir, de antejuicio. Bueno, pero el tipo no pierde la presidencia. No. Porque de declarar que hay lugar al antejuicio, hay que ir al juicio. Y en ese momento las autoridades del Ministerio Público y estos serán los que pasan a actuar. Pero no es en un término tan corto como este, lo pueden llevar eso hasta el penúltimo día. O sea que tampoco resolvería un voto favorable del líder al antejuicio la crisis. No lo sabe, que más bien lo alargaría. No lo sabe. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si la CICIG tiene tan armado el caso? Sí, también. También. Y que pide la orden de captura inmediatamente. Sí. Eso en cosa de 72 horas, ¿no? Sí. Se puede estar ya ligando proceso y con prisión preventiva. Ahora, en medio de todo este clima, digamos, hablando de varios sectores, ya hablamos de Otto Pérez Molina, de los partidos políticos, del TCE, ¿qué rol tiene el sector privado, tanto CACIF como Capital Emergente, en medio de todo este escenario? ¿Qué rol tiene el CACIF y el sector privado? Bueno, siempre debe tener. Sí, no, siempre es un factor de poder sumamente importante. Sí. Ahora, en esta crisis no ha tenido el liderazgo que tuvo en la crisis de 1993, cuando hegemonizó el movimiento ciudadano. En esta crisis, es más, las empresas, o sea, no los dirigentes empresariales, sino las empresas tomaron la iniciativa de ir al paro. O sea, se adelantaron a sus propios dirigentes. Eso da una idea que algo está ocurriendo ahí, que no existe la lucidez ni el horizonte de otras épocas. Y además hay empresarios emergentes con un peso específico que hace contrabalance al propio CACIF, y cuando CACIF está pidiendo la renuncia del presidente, hay capital emergente diciéndole: aquí tenemos nuestros cuadros y vamos contigo, le dicen al presidente. Ahora, ¿qué tan probable es, desde su punto de vista,
que pasadas las elecciones primera y segunda vuelta pudiera impugnarse todo el proceso desde el principio y pudiera solicitarse la nulidad precisamente por todas las irregularidades que se han registrado desde antes incluso de la convocatoria hecha por el Tribunal Supremo. Hay que esperar que suceda eso para señalar concretamente cuáles son las irregularidades. Sí se puede, es decir, es un poco aventurado, pero sí se puede, que podría ser incluso una forma de calmar a la gente, porque si no... Pero eso nos dejaría en un limbo completamente. Sí, es que ya estamos en el limbo. Políticamente abriría las puertas a una solución a la crisis. Políticamente. Y tú conoces mejor que yo el artículo 21 transitorio de la Constitución. ¿Verdad? La Constitución no pierde vigencia si el presidente no asume el 14 de enero. No, claro, estamos claros. Yo el punto que quería traer a la mesa es el siguiente. Digamos, en caso de que se anule el proceso electoral, queda un vacío bastante fuerte porque el artículo 196 de la ley electoral pues fija los plazos fatales, ¿no? Tanto para convocar el 2 de mayo como para votar en septiembre. En caso se anulen las elecciones, la Corte de Constitucionalidad quedaría como el legislador prácticamente y el que decidiría cómo convocar, en qué plazo, de qué modo, y el que decidiría además todas las contingencias que vendrían adelante. Yo la pregunta que hago es, ¿será la Corte de Constitucionalidad el actor legítimo para llevar a cabo semejante batuta? Porque si no quedamos peor que antes, ¿no? Por eso digo que a lo mejor las elecciones son sus defectos un mal menor, pero a mí tampoco me satisface mucho, no sé ustedes, que él sea la Corte el protagonista. Pero agreguémosle la nota además de que está cuestionado uno de los magistrados por la forma como fue electo. O sea, digamos, la Corte de Constitucionalidad, incluso con la manera tan extraña que la diseñó la Constitución para ser electa, pierde legitimidad solo con ese cuestionamiento. Hay un suplente. No, el asunto es que puestos en esa perspectiva no sabemos, porque para ser sincero, no se esperaba mucho de algunos de los altos funcionarios que nombró Pérez Molina, por ejemplo la fiscal general, y sin embargo ha actuado perfectamente, de una manera sorprendente. Claro, e indudablemente muy apoyada por la CICIG. Pero en este momento ya tiene voz suficiente para actuar sola. ¿Sí? Solo antes de que nos vayamos a las redes sociales y demás, una pregunta para los dos, cortita. Sin importar quién gane, ¿termina el gobierno los 4 años el que gane? Yo digo que no. Yo tampoco. ¿Usted también piensa que no termina? No. Vamos rápidamente a pedirle a José Ávila que nos presente qué se está discutiendo en este momento en las redes sociales respecto de esta conversación. Correcto. Gracias, Juan Luis. Seguimos leyendo los comentarios y opiniones de los televidentes en las redes sociales. Una vez más, agradecemos su participación. Gracias a sus comentarios y opiniones, pues somos trending topic en Twitter con el hashtag Destino 2016. Vamos rápidamente a Twitter e iniciamos con promoción a Jorge, que dice: seguimos descubriendo lo ingenuo que somos el pueblo de Guatemala. Eso nos pasa por dejar la responsabilidad a los políticos. Vamos con Walter Rolando, que dice: ¿por qué obligar al pueblo de Guatemala a votar por candidatos que no le parecen? ¿Por qué no podemos dejar el voto nulo? Tenemos aquí de Juan Macario, que dice: ¿por qué el líder sigue haciendo campaña, pero esta vez con ayuda del partido Corazón Nueva Nación? ¿Está penado? ¿Cómo funciona? Es una pregunta para nuestros analistas. Fernando Alonso: la forma más fácil de conciliar la arena urbana y rural es simple. El área, urbana y rural es simple. Descentralización de poder y presupuestos. Y por último, Roberto Godoy, que nos dice: ¿cuál es el porcentaje mínimo para que las votaciones sean válidas? Y referente a esta pregunta, pues hemos tenido bastantes comentarios sobre la cuestionante de qué pasará este 6 de septiembre previo a los comicios y cómo serán llevados a cabo. Con esto vamos a volver con ustedes, Juan Luis. Yo me despido, que tengan una muy buena noche y muchas gracias por haber estado en sintonía. Esta es la primera parte de Destino. Nos vemos en la segunda parte con más entrevistas. Vuelvo con ustedes, Juan Luis. Muy buena noche. Muchas gracias, José. Don Carlos Guzmán Bockler, Edgar Gutiérrez. La última pregunta tiene que ser: los guatemaltecos estamos llegando al proceso electoral, al día de las elecciones, en las circunstancias más atípicas, menos esperadas de todo el proceso democratizador desde 1985 hasta la fecha. ¿Usted va
con optimismo o con pesimismo hacia esa fecha? ¿Usted cree que pesimismo? Con completo pesimismo. Sí. Bueno, tienen que pasar porque es inevitable, pero con eso no se va a solucionar nada. El problema político es de fondo y es general. Y con los resultados que ahí se obtengan, el desencanto o la oposición se van a manifestar más fuerte que como se han manifestado ahora. Eso se me ocurre, no estoy seguro. Edgar Gutiérrez. Sobre la elección propiamente no soy optimista, pero sobre el despertar ciudadano soy muy optimista. Yo creo que el hecho de que estemos hablando hoy de una crisis y que el corazón de la democracia, que son las elecciones, está dañado, es ya un gran avance para debates en el futuro. No podemos atar la democracia, no podemos atar el corazón de la democracia a un día de las elecciones. Tenemos que tener más flexibilidad y menos dogmatismo democrático. Y yo creo que yo soy optimista respecto al proceso. Sobre lo que va a pasar el 6, no lo soy tanto. Bueno, no lo soy para nada. Es más, no va a resolver ningún problema la elección. Lo va a agravar. Edgar Gutiérrez, don Carlos Guzmán Bockler, gracias por acompañarnos en Destino 2016. Vamos a la pausa y volvemos con las conclusiones de los panelistas. Muy bien. En Destino 2016, los panelistas presentan ahora sus conclusiones sobre lo que se ha discutido con Carlos Guzmán Bockler y Edgar Gutiérrez. Pues yo lo que veo, Juan Luis, es que hay de cara al próximo 6 de septiembre 3 actores importantes que no tienen partido. Me refiero, primero, a Otto Fernando Pérez Molina, porque su partido pues ya no es lo que se podría esperar para un gobernante. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, y también otro factor que creo que influirá dentro del proceso electoral será el descontento ciudadano, el manifestante, esta persona que sale a la calle, que busca una respuesta del sistema y que hoy pues no se siente representado por nadie. Creo que serán los 3 elementos no partidarios que estén en la contienda el próximo domingo. Yo creo que el proceso, incluyendo lo que decía Juan Carlos este martes, cuando en el Pleno del Congreso conozca el caso del antejuicio contra Otto Pérez Molina, puede tener un impacto en algunas áreas urbanas todavía, y eso va a hacer diferencia de 10 a 15 diputados en una dirección u otra, que en un momento dado puede generar impacto. Hemos hablado muy poco a lo largo de toda esta etapa de justamente el tema de los diputados, y no importa quién llegue a la presidencia, va a entrar con un Congreso altamente desgastado y con una clase política defenestrada por completo por parte de la sociedad, y eso es lo que va a hacer muy difícil que, no importa quién gane, termine la gestión en los próximos 4 años, porque el desgaste y la no satisfacción con el resultado, sea cual sea, va a ser demasiado grande y va a generar demasiada presión para el próximo gobierno. A mí lo que me preocupa es, la pregunta que yo hacía, y es el hecho de que ninguno de los candidatos, salvo Lizardo Sosa, parece darse cuenta de que hay una crisis estructural profunda del sistema político guatemalteco, y que ninguno de ellos está ofreciendo realmente una solución para esa crisis política. Yo no he oído a Manuel Valdizón ningún tipo de propuesta con respecto a cómo piensa él hacer gobernable el país. Es decir, Manuel Valdizón habla de su plan de seguridad, habla de su plan de educación. Yo no he oído a Jimmy Morales decir cómo va a hacer él para superar el descontento ciudadano. Tampoco escucho nada de parte de Suri Ríos ni de Sandra Torres. Realmente el único que se da cuenta de la realidad, discúlpenme ustedes, es Lizardo Sosa. Y no es porque vaya yo a votar por él, pues, pero realmente, como estamos viendo aquí, no es un escenario normal el que le va a tocar vivir al próximo presidente. No va a haber un Congreso manejable, no va a haber un Congreso con el que se pueda negociar, no va a haber ni siquiera una legitimidad aceptada por el área rural y el área urbana de la presidencia. Es decir, están absolutamente desgastados los políticos, si ellos mismos son la causa de las pancartas que estamos viendo. Sí, yo también veo un panorama similar, coincido con algunos planteamientos anteriores, pero yo sí veo el vaso medio lleno, más bien. Y lo digo ¿por qué?
porque por primera vez en la historia hay una conciencia plena de lo podrido del sistema político, algo que no teníamos en elecciones anteriores y que sin embargo el sistema estaba mal. Entonces, en primer lugar, destaquemos eso, porque en medio de tantos problemas pareciera que no hay nada positivo en la situación, y sí lo hay. Coincido también en el planteamiento general de que las elecciones y el sistema de partidos políticos es deficiente. Ahora bien, creo que quedó bastante claro en la discusión que tampoco la alternativa es mucho mejor. Así que yo creo que, nos guste o no, habrá elecciones en una semana, tendremos segunda vuelta en octubre, pero lo positivo de todo esto es que quien llegue, no importa, llámese Jimmy Morales, Manuel Valdizón, Sandra Torres, no tendrán un cheque en blanco y tampoco tendrán a una sociedad civil pasiva y amorfa como sí la tuvieron los gobiernos anteriores. Entonces, nota positiva, la ciudadanía despertó, nota negativa, el sistema sigue mal, pero habrá muchísima presión para quien llegue. Sí, yo creo que tenemos que resignarnos que en esta ocasión, como ellos admitían, no vamos a un proceso electoral justo ni libre precisamente, vamos únicamente a cumplir un requisito más de la democracia liberal. No se trata únicamente como cualquier empleado con el hecho de que marcar tarjeta por la mañana, aunque después me vaya a dormir al escritorio, ¿verdad? Que es parte de lo que suelen nuestros funcionarios hacer normalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Yo creo que el gran valor agregado es, ante el pesimismo que ellos señalaban, de que ir a elecciones únicamente puede agravar la crisis o va a ser la continuidad de más de lo mismo. Creo que no va a ser más de lo mismo en la medida en que la cultura política de los guatemaltecos ha cambiado. Y en la medida en que esa cultura política sea la que de ahora en adelante monitoree el desempeño de ese funcionario, allí va a estar el cambio. Y por eso, cabalmente, es que tenemos dudas de que el próximo gobierno llegue a terminar los 4 años que constitucionalmente le corresponderían, porque estamos conscientes de que ya no les vamos a permitir más abusos, de que vamos a estar vigilantes y de que no pasado el proceso electoral ya se olvidó todo, se tranquilizaron las aguas y en el 2016 vamos a dar la vuelta a la hoja de esta historia. No, al contrario, yo creo que en enero vamos a reactivar nuevamente esa observaduría ciudadana y de ahí en adelante van a haber procesos más intensos de monitoreo y es esa la única esperanza que tenemos actualmente, pero de que vamos a elecciones, a pesar de que todavía hay mucha incertidumbre, en algunos temor, en algunos esperanza de que algo pudiera pasar y esto pudiera recomponerse. Yo creo que tenemos que hacernos a la idea de que vamos, cumplamos con el requisito, pero aceptemos que somos nosotros los que tenemos ahora la responsabilidad de generar el cambio en esos gobernantes, aunque sean los mismos. A mí me gustó mucho esa comparación que hizo Carlos Guzmán Bockler entre el momento que se vive en 2015 y el momento que se vivió en 1944. Me refiero estrictamente a las condiciones nacionales. Una clase media que tenía acceso a una cierta prosperidad, pero que se sentía taponeada o sin posibilidades de crecer mucho más allá de lo que ya había alcanzado, porque la dictadura en realidad copaba todos los espacios y le cerraba posibilidades de crecimiento a esa clase media. No es lo mismo que ocurre en este momento y quizá por eso las condiciones en las que se desarrolla esta crisis política nuestra, más bien política que económica, debo decirlo, en el corto plazo, son mucho más complejas. Yo comparto con ustedes, y como lo dijeron nuestros dos invitados, la idea de que estas elecciones no resuelven absolutamente nada de la crisis electoral, de la crisis política. Es muy probable que incluso la agraven. Comparto también lo que ha dicho Edgar respecto a que es positivo que ahora haya surgido este movimiento nacional y este reclamo nacional, pero me preocupa enormemente que esa crisis tenga tal complejidad como la que se ha descrito el día de hoy, esté divorciado el área urbana del área rural y sobre todo que no parezcan existir cabezas viables, liderazgo alternativo que conduzca al país hacia una resolución de la crisis y una reformulación del sistema que satisfaga las necesidades que son bastante más difíciles de satisfacer en apariencia que las de 1944. Llegamos hasta acá al final de esta primera temporada de Destino 2016. Por supuesto, el próximo domingo vamos a elecciones generales y usted tendrá a lo largo de toda la noche del 6 de septiembre y la madrugada del 7 de septiembre, pues una cobertura amplia electoral de su canal Antigua. Y a partir del siguiente domingo arrancaremos con la segunda temporada del Destino 2016, reformulando este programa para anidar, por supuesto, acá la discusión más relevante
debate no solo electoral, sino en términos generales del futuro de Guatemala en el año que habremos de arrancar dentro de muy poco. Gracias por acompañarnos y feliz noche.